Bendiciones, amados hijos de Dios. El tema que hoy vamos a ver tiene por título la importancia de la oración. Y el texto que vamos a utilizar como base de fundamento donde estructuramos esta nuestra temática, nuestra enseñanza, se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18, y dice así la bendita, poderosa e infalible palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta es la importancia de la oración y los resultados, las manifestaciones que se dejan ver a través de una oración eficaz, de una oración inteligente, estratégica, una oración con conocimiento de la voluntad de Dios, para que se puedan aplicar estos verbos, estas palabras, estas frases que son dichos a través de la oración, mediante el conocimiento de la palabra de Dios, para poder ser estratégicos, ser inteligentes, sabios en nuestra manera de orar. Necesitamos tener conocimiento en la palabra de Dios, saber la voluntad de Dios, saber qué es lo que Dios quiere y requiere, y mediante ello podamos hacer oraciones completamente efectivas. La oración representa nuestra relación, nuestra comunión con Dios. No puede haber una relación con Dios si no es por medio de la oración. La oración nos acerca a Dios, al suministro del poder inagotable, a la fuente de poder que es Dios. Eso nos puede traer gran beneficio a nuestras vidas cuando nos acercamos a Dios a través de la oración. La oración lleva a cabo planes y propósitos específicos, estratégicos. Por eso que la oración debe de ir basado en lo que conocemos de la bendita y poderosa palabra de Dios, para que no sean cosas contrarias a las leyes de Dios, a lo que Dios requiere o a la voluntad de Dios. Necesitamos tener un conocimiento pleno en la palabra de Dios. La oración nos conecta directamente con Dios, a esa fuente de poder que nos energetiza, nos vitaliza, nos empodera para poder vivir un cristianismo en éxito, un cristianismo con poder espiritual, con testimonio. Si no hay oración, no se puede vivir con autoridad, no se puede vivir con poder. De hecho, si no hay oración, a pesar de ser creyente y no está en esa oración que le empodera y le energetiza, entonces su forma de vida será común y ordinaria, como la de cualquier hombre que vive en su
propia fuerza física. Pero la oración, cuando está en verdadera conexión con Dios, entonces empieza a recibir del suministro que procede de Dios, que viene de Dios a nuestras vidas, y empieza a energetizarnos, a vitalizarnos, a empoderarnos para vivir de una manera elevada conforme a los términos de un hijo de Dios. La Escritura nos dice así en Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el resultado de la oración. Vamos a la oración a adquirir esa fuerza, ese poder, esa vitalidad, esa energía que de Él fluye. Entonces empezaremos a vivir de una manera más elevada, conforme a la energía y al poder que nos suministra el Espíritu Santo. Una vida que está por encima de la vida común y ordinaria de este mundo. Es necesario, así como cargamos la pila de un teléfono, que nosotros vemos cómo va bajando el poder de efectividad en esa pila, que está marcando cómo se va agotando la energía. Entonces lo que tenemos que hacer es conectarla a la fuente de poder, a la energía, a la luz, y se empieza a recargar para ser efectivo en el diario vivir, porque no es de vez en cuando. La oración tiene que ser constante y permanente, para que así nuestro tanque espiritual de poder esté completamente completo, esté de una manera cargado de pila espiritual, y podamos vivir de una manera que le agrade a Dios, de una manera que nosotros también estemos viendo los resultados que provienen del poder efectivo de la oración. Cuando oramos, somos suministrados por Dios y empezamos a vivir una vida espiritual, empezamos a tener experiencias espirituales, empezamos a ejercer nuestra autoridad, porque sin oración jamás en la vida se va a poder una vida espiritual, ni tampoco una vida con autoridad, porque la autoridad y la vida espiritual son el resultado de nuestra relación con Dios, de nuestra oración. Ahí es donde somos empoderados y fortalecidos con poder para poder vivir un cristianismo en éxito, en victoria, en autoridad, con gobierno. Esa es la importancia de la oración. La oración no se trata de simplemente hablar por hablar y empezar a decir un montón de ocurrencias, todo lo que te venga. No, la oración tiene su base de fundamento en los principios de la palabra de Dios. Es muy importante para que nuestra oración sea verdaderamente eficaz, nuestra oración sea verdaderamente importante y traiga resultados magníficos. Entonces tenemos que tener un amplio conocimiento de lo que es la palabra de Dios, para que así esta palabra, a través de nuestra oración, sea anunciada y sea proclamada y sea decretada a través de nuestra oración, y entonces se estará transformando todo nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros vecinos, todo es transformado por medio de la oración. Así es que no se trata de simplemente hablar por hablar. Dice la Escritura en 1 de Corintios 14:15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces se nos dice que para orar tenemos que hacerlo con entendimiento. Lo tenemos que hacer precisando lo que estamos hablando y diciendo, para que nuestras oraciones sean concretas, específicas, importantes, y puedan traer ese tipo de manifestación. No se trata de simplemente bombardear el cielo con un montón de frases y palabras y dichos. No, se trata de ser estratégico, se trata de ser concreto en lo que se está orando, para que esta nuestra oración pueda ser efectiva y traiga resultados importantes por lo que estamos
orando y se manifieste. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, creemos firmemente que aquello que pedimos se hará realidad conforme a la voluntad de Dios, según la Escritura nos dice en Mateo 6:7, dice: y cuando estés orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, y empiezan a repetir y a repetir y a repetir y a repetir, y así precisamente dice la Escritura que no se debe de orar, deben de ser oraciones concretas. De hecho, llegamos al nivel de relación con Dios, donde estás plenamente convencido y seguro que tu petición la ha escuchado Dios, sin tenerla que estar repite y repite y repite y repite, sino tú sabes que Dios te escucha. Dice Juan: cuando tú sabes que Dios te escucha, entonces también sabes que tienes la petición que le hiciste, porque no pediste conforme a actitudes ambiciosas ni egoístas, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conociste la voluntad de Dios? Conociendo lo que la palabra de Dios dice. Y es así la manera en que podemos concretar nuestras oraciones. Repito, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces nuestras oraciones están concretadas de una manera eficaz, porque pronunciamos, decretamos, declaramos lo que la palabra de Dios dice, y esto se hace una realidad. Así es que no hay necesidad de estar repitiendo las frases, las oraciones, sino ser concretos y específicos en lo que le pedimos al Señor conforme a su voluntad. La oración nos ayuda a tener dominio propio. Cuando oramos, permitimos que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter, nos transforme, nos perfeccione en esas áreas que de otra manera estuvieran deficientes. De hecho, las personas cuando no oran se dejan manifestar en un carácter agresivo, impaciente, en un carácter contrario al carácter de Dios. Pero cuando nosotros estamos en oración, dejamos que el Espíritu Santo tome el control, moldee nuestro carácter, perfeccione nuestras vidas, las transforme, las renueve, y entonces lo que se vendrá manifestando en nosotros por ser personas de oración serán los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Entonces, eso es lo que se logra a través de la oración. Mientras más permanezcamos con Dios en la oración, más seremos transformados, cambiados, renovados, perfeccionados. El Espíritu Santo hará en nuestras vidas, ¿sí?, que se manifieste ese carácter, que aflore, que se reproduzca esas cualidades que proceden del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es lo que logra el estar orando, el permanecer en oración, un carácter transformado, un carácter moldeado por el Espíritu Santo. Es por eso la importancia de la oración. La oración debe de estar libre de ambiciones e intereses personales, para que no estemos contaminando nuestro altar, el lugar de oración, no lo estemos contaminando con ambiciones e intereses personales que en muchas de las veces nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Empezamos a pedir para nosotros mismos y Señor dame, y Señor quiero, y Señor necesito, y Señor dile, y Señor trae, y Señor mueve, y tantas cosas que no deberían de ser así. Simplemente deberíamos confiar en Dios, que Él tiene todo solucionado para nuestras vidas, y saber que todo lo que necesitamos para el diario vivir y para una vida en bendición, para una vida digna y honorable, Él ya lo tiene todo resuelto. Entonces,
lejos de estar contaminando nuestro altar, sacando las listas de peticiones con cosas terrenales, con cosas que muchas de las veces son contrarias a la voluntad de Dios, deberíamos de ser más concretos en nuestra oración y orar por las personas, orar por transformación, porque las personas alcancen salvación, para que las personas sean trasladadas de las tinieblas a su luz admirable, por sanidad de otras personas, interceder por nuestros vecinos, nuestros familiares. A través de ese tipo de oración, nuestro ambiente familiar será transformado y cambiado y renovado. El ejemplo de esto lo tenemos en Mateo 26:39, donde se dice de Jesús que, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay muchas cosas que nosotros anhelamos, deseamos, ambicionamos, pero cuando verdaderamente ya entendimos el plan de Dios y entendemos que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que lo que nosotros pedimos, entonces simplemente confiaríamos en Él. Y entonces oraríamos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús: Padre, no sea lo que yo, sino lo que tú, porque lo que tú es más importante que lo que yo quiero. Lo que yo ambiciono en esta vida muchas veces no tiene nada que ver con tu plan y diseño estratégico para mi vida. Entonces deberíamos de tener oraciones que estén libres de maldad y de egoísmo y de interés personal. Deberíamos de ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior a través de la oración. Y es aquí la diferencia básica de la oración. Hay dos personas, los vamos a poner como un ejemplo. Dos personas están orando y las dos van a durar 20 minutos. Nada más que una en sus 20 minutos estuvo pidiendo. Estuvo diciendo: Señor, dame, y Señor, quiero, y Señor, tráeme, y Señor, lleva, y Señor, haz, y Señor, necesito. Entonces esta persona se levantará después de esos 20 minutos en su fuerza humana. No tendrá fuerza espiritual para ser diferente, inclusive ni para renunciar a esas cosas. Inclusive así estará aplazando todo aquello en lo que está centrado, porque está ensimismado pensando en esas cosas en lugar de hacer oraciones más efectivas y eficaces. Y la otra persona también oró 20 minutos, pero esos 20 minutos fueron de renuncia personal, fueron de doblegamiento hacia Dios, de rendimiento completo. Señor, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Fortaléceme, capacítame, lléname de sabiduría, lléname de la energía y del poder que requiero para vivir un cristianismo en victoria. Como ustedes pueden ver, no está pidiendo cosas materiales. Él está pidiendo que sea empoderado por Dios, que sea energetizado y vitalizado por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando se levante de este tipo de oración, se levantará en el poder del Espíritu Santo y empezará a vivir una vida con autoridad espiritual, con éxito. Mientras que el otro, como estuvo ensimismado, pide y pide para sí mismo, no renunciando a su egoísmo, a sus ambiciones e intereses personales, se levantarán en su propia fuerza humana y serán personas comunes y ordinarias, porque no saben recibir ese poder de Dios, esa energía, esa vitalidad de Dios. La oración debe de ser discreta, a puerta cerrada. Es decir, debes de entrar en tu lugar, cerrar la puerta, y ahí es donde empezará la guerra espiritual. Allí en ese cuarto, en esa habitación a puerta cerrada, en ese lugar secreto, se empezará a transformar todo. Pero repito, si cierras tu puerta y empiezas a pedir cosas personales: dame un carro, necesito una bicicleta, y quiero esto, y quiero lo otro, y quiero aquello, entonces estarás perdiendo ese tiempo. Mejor deberías de enfocar ese tiempo a puerta cerrada para transformar tu mundo, para transformar tu familia, para transformar tu comunidad a través de esa puerta. La oración es muy importante. Dice la Escritura en Mateo 6,
5 al 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces dice que entres en tu habitación a puerta cerrada y allí en lo secreto empieces a transformar tu mundo. Empieces a orar por tu tío, por tus abuelos, por tus padres, por tus hermanos, y así se transformará todo. Y no necesitas decirle a nadie que estás orando por ellos, porque te van a dar las gracias, te van a dar un aplauso y ese será todo. Tú no necesitas decir nada. Esta es la oración más poderosa, y de hecho puedo decirles que es el ministerio más poderoso y más necesario en toda iglesia. El ministerio de la oración e intercesión. Este es el ministerio que es más requerido, más necesario, más importante en toda iglesia. Esa oración a puertas cerradas, donde todo se transforma, donde todo cambia y se renueva. Por eso es importante que hagamos oraciones para el beneficio. En muchas de las veces estamos pidiendo para nosotros mismos, pero nosotros ya debemos de entender que lo que requerimos y necesitamos por la gracia de Dios vendrá. Yo no digo que no hay que pedir. A veces llegas a necesitar algo, como alguien que necesita un trabajo o algo. Está bien presentar esa petición delante del Padre, delante de Dios, que todo lo puede y que hace milagros. Está bien, pero que no sea el completo de nuestra oración, perdiendo el tiempo en esas cosas. Dios lo tiene todo resuelto. Dios se agradará bastante de ti cuando estés intercediendo por los vecinos, por los primos, por los tíos, y Él te va a bendecir de una manera especial. Como en la oración de Salomón, Dios le dijo: pídeme lo que quieras, y Salomón pidió sabiduría para guiar al pueblo, y Dios se agradó bastante de esa petición, de esa oración, y le dijo: por cuanto has pedido esto y no pediste egoístamente, ambiciosamente para ti, entonces te voy a dar lo que pediste, que es sabiduría para guiar al pueblo, pero también te voy a dar aquello que no pediste, aquello a lo cual renunciaste. Te voy a dar la riqueza, te voy a dar victoria y larga vida y muchos beneficios que vienen, porque supo renunciar a esas cosas personales, poniendo primero lo más importante en la oración: la iglesia de Dios, la salvación de las personas. Entonces, esta es la importancia de la oración. Hay muchas personas que en estos tiempos no oraban, pero en esos tiempos de dificultad, de problemas, ya están entrando en una relación con Dios. Pero por el otro lado, hay muchos que eran buenos oradores, hay muchos que estaban bien relacionados con Dios, pero en estos tiempos, como no hay iglesia, están bajando la guardia. Se la pasan viendo tele, se la pasan perdiendo el tiempo, entretenidos en tantas cosas, y están bajando la guardia en la oración. Así es que consideren la importancia de la oración y hagamos oración. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.